gracias a, bueno, a las autoridades que están presentes, tanto del área de virología que están escuchando mensajitos. Ya va. Bueno, es muy importante que contar con la presencia de todos ustedes. La verdad que seguramente alguno ya vino a alguna charla de este tipo. Esto nace como una iniciativa de empezar a revincularnos con los graduados y bueno, y de alguna manera ver los temas que querían escuchar, fundamentalmente un grupo de bioquímicos de ciertas instituciones públicas, y se fue convirtiendo en algo que es una actualización, es reencontrarnos otra vez, y hemos dado muchísimos temas de mucho interés. Hemos redescubierto los que cursamos en esta facultad, hemos redescubierto a los profesores, hemos descubierto temas, nos hemos actualizado, y la verdad que estuvo bueno. Una de las áreas que nos faltaba ver era el área de virología, que justamente en el Centro de Tecnología en Salud Pública, el lugar donde yo trabajo, que bueno, como ustedes saben, estuvo al frente de la pandemia del COVID. Ahí iniciamos nuevamente algunas acciones en lo que tiene que ver con la complejidad, con la biología molecular. Y dimos de todo, dimos micología, dimos toxicología, un montón de cosas, menos virología. Entonces, ¿qué tema podía dar virología con todo lo que está de moda hoy? Que prácticamente en el laboratorio del CTCP se hace un panel completísimo de todos los virus que se ven en la clínica, fundamentalmente. Bueno, entonces el tema era ver dengue, era un tema que tenía mucho interés. Y hay un tema que lo van a ver con los chicos ahora, que es que nosotros teníamos entendido que la bioquímica tenía tres etapas: la preanalítica, la analítica y la posanalítica. Y con lo del COVID nos dimos cuenta que nos faltaba una parte muy importante, que era la parte de la denuncia obligatoria. Que bueno, seguramente los que han pasado por la municipalidad, por el CEMAR, que fue mi caso, hay un servicio especializado para la vigilancia. Y es importantísimo eso. Y muchas veces en la vorágine de las materias, en la vorágine del trabajo, por ahí no nos damos cuenta de la importancia que tiene eso. De hecho, la pandemia en un momento fue tan complejo el tema de comprar insumos, de atender gente, que había que guiarse por lo que denunciaban las provincias. Usted imagínense, si en Rosario nos costaba denunciar, usted imagínense en provincias más alejadas que no tienen los recursos y quizás los profesionales que tenemos acá. Por eso, hoy los chicos les van a contar, y me parece que la parte de Luciano, que él les va a contar un poquito cómo se armó todo esto, qué importancia tiene de registrarse en el CISA, de saber cargar. Acá está Laurita Valenti, que la vi por ahí, que ella es la que hace esto. Otra persona es Patricia Rata, no sé si está Patri. No, bueno, que ella lo hace en el laboratorio central. Y yo les cuento las que están acá. Seguramente ustedes en cada laboratorio tienen ejemplo. Entonces, bueno, le doy las gracias al área de virología, que está aquí presente, porque ha preparado una charla que me dijeron que está muy buena. Y les van a contar de qué manera, qué es el dengue, cómo se diagnostica y cómo este conocimiento se usa para el diagnóstico. Cómo se usa, que me parece que es fundamental. Porque también va cambiando de acuerdo no solo a las posibilidades de tener equipamiento reactivo, sino que va cambiando en lo que tiene que ver con las fases epidemiológicas de la enfermedad y de la sociedad, de cómo se va moviendo. Entonces, bueno, y para dengue, ¿qué se hace? Bueno, si estás en tanto tiempo hay que hacer una cosa, bueno, y esas cosas se van modificando en función de la evolución de la epidemia. Así que bueno, los voy a dejar con los docentes que les van a dar esta charla. Primero es la parte que es el dengue, ¿no? Después vamos a ver diagnóstico y algoritmos, y por último vamos a ver una estrategia de diagnóstico en el área asistencial. Así que bueno, hay un QR por ahí que sirve para la asistencia, para registrarse en la asistencia. Así que, como somos modernos nosotros y nos gusta la tecnología, hicimos un QR. Agradecerle a la Secretaría de Extensión que está realizando esto. Ahí está Lorena Micucci al frente, Soledad, Ana Tioni. Así que bueno,
También darle las gracias a los profes, a Miguel, a Ana Laura, Rosa. Bueno, listo, los dejo con los disertantes. ¿Se van a sentar o van a separar? Bueno, gracias, buenas tardes a todos. Yo voy a empezar con la parte de virología y patogénesis. El dengue es una enfermedad viral aguda causada por el virus dengue. Este virus pertenece al grupo de los arbovirus, al igual que Zika y que chikungunya. Son virus transmitidos por vectores artrópodos hematófagos, como son los mosquitos o los jejenes. Es un virus de importancia regional que lo encontramos en ambientes urbanos y suburbanos. Y el dengue puede ir desde casos asintomáticos o leves hasta incluso un dengue severo con shock y causar la muerte en el paciente. En estos últimos 5 años hemos visto un aumento exponencial de casos. Como vemos en el mapa, nuestro país, mejor dicho nuestro continente, ha sido el epicentro con un alto impacto, y además también se han encontrado casos en África, en Asia y en Oceanía, siendo más de 90 los países afectados. Y también mencionamos que hay muchos países que son endémicos que no cuentan con un sistema de notificación y de vigilancia sólido, por lo que el verdadero número de casos se subestima. La situación epidemiológica en América, según la Organización Panamericana de la Salud, a la semana epidemiológica 21 del 2025, que es la semana del 18 al 24 de mayo, se han reportado en América un total de 3.035.646 casos sospechosos de dengue, de los cuales un 40% aproximadamente se confirmaron en laboratorios, con una incidencia acumulada de 299 por 100.000 habitantes. Y en el gráfico podemos ver una importante disminución en comparación con el año pasado y este año. La línea azul son los casos sospechosos del 2024 y las barritas rojas son los casos de este año hasta la semana 21. Vemos una disminución muy notoria que fue del 70%. Y en amarillo tenemos el promedio de los últimos 5 años, que también ha tenido una disminución a la semana 21 del 12%. Bueno, este virus pertenece a la familia Flaviviridae del género Orthoflavivirus. Es un virus envuelto, esférico, tiene un tamaño de 40 a 60 nanómetros, un genoma de ARN, una cadena simple de polaridad positiva. Se replica en el citoplasma de las células infectadas. Se han identificado 4 serotipos de este virus y sus proteínas virales las podemos clasificar en las proteínas estructurales y las no estructurales. Dentro de las proteínas estructurales tenemos la glicoproteína E de la envoltura, que se encarga de la entrada del virus a la célula, ya que es la que se une a los receptores, y además induce la formación de anticuerpos. La glicoproteína M es precursora de membrana y además participa en la maduración del virus. Y la proteína C es la que unida al ARN genómico forman la ribonucleoproteína. Y tenemos las proteínas no estructurales, que son NS1, NS2A y B, NS3, NS4, A y B y NS5, que son las proteínas que participan en el ciclo replicativo, en la evasión de la respuesta inmunológica, tienen diferentes actividades enzimáticas y una de las más importantes es la NS1, que la vamos a volver a mencionar más adelante. El ciclo replicativo de este virus. ¿Cuáles son las células que afectan? Tenemos las células endoteliales, epiteliales, células dendríticas, macrófagos, mastocitos, monocitos, entre otras. El ciclo empieza con la absorción, que es la unión de esta glicoproteína E a los receptores específicos, que no se han identificado puntualmente cuáles son estos receptores. Sí se conoce que los glicosaminoglicanos, como el heparansulfato, la leptina tipo C, logran concentrar el virus en la superficie celular. Luego la penetración, que es el ingreso del virus a la célula por una endocitosis mediada por receptores. Ingresa el virus formando un endosoma, que luego este endosoma se acidifica, baja el pH y esta acidez permite la fusión de las membranas, la membrana viral con la membrana del endosoma, entonces se libera el ARN al citoplasma. Como es un ARN polaridad positiva, directamente se traduce a una poliproteína en el retículo endoplasmático. Y esta poliproteína adopta una disposición topológica compleja, como vemos en la figura,
que es característica de este virus y que es clave, porque luego esta poliproteína es procesada por proteasas, tanto virales como celulares, para dar lugar a las proteínas estructurales y no estructurales. Se lleva a cabo la replicación, que ocurre en un complejo de membranas del hospedador, que son orgánulos de replicación, que estos orgánulos le brindan protección de las arañazas celulares. Una vez sintetizadas las proteínas y todo el material genético, se da el ensamblaje, se forman los nuevos viriones que luego van a madurar, y esta maduración es a través del corte de la proteína PRM. Se corta la proteína en PR y M. El virión pasa a ser un virus maduro, listo para infectar nuevas células, y puede salir de la célula por dos mecanismos, o por brotación o por autofagia secretoria. Es transmitido por vectores, en este caso hablamos de mosquitos del género Aedes. Mencionamos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Algunas diferencias morfológicas entre ellos son que Aedes aegypti presenta varias líneas blancas en lo que es cabeza, tronco y en las patitas, siendo que albopictus una sola línea blanca y más prominente. Aedes aegypti se alimenta de sangre humana, se encuentra en climas más tropicales y subtropicales, es más urbano, y albopictus en cambio es más selvático, se alimenta tanto de sangre humana como animal. Y al ser un virus que se transmite por vectores, cuando uno piensa en cómo tratar de disminuir o de frenar la transmisión de este virus, tenemos que pensar en el control del vector. Entonces mencionamos algunos factores que intervienen en la propagación del vector, por ende del virus, que son el aumento de la población, la urbanización sin control, el inadecuado manejo ambiental, la migración, el turismo, la deforestación, los cambios climáticos. Sabemos que el dengue siempre llega con la llegada de las lluvias. Son todos factores que favorecen al desarrollo de este vector, por ende la dispersión del virus. Y por otro lado, factores que frenan, que ayudan a frenar su propagación son las campañas de concientización, la promoción del uso del repelente, la vacunación, la vigilancia epidemiológica, la estandarización de indicadores. Ayudan a enfrentar los brotes, a frenarlos y a disminuir el impacto sobre la salud pública. Además es un virus que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables. Entonces, el hecho de brindar información, de que la gente conozca cómo es el vector, cómo se transmite, cómo es el ciclo, que deja los huevos en las paredes húmedas, la importancia de no dejar reservorios de agua, todas las pequeñas acciones que podemos hacer para frenar su propagación. La transmisión de este virus se transmite por la picadura de estos mosquitos infectados. Las que tienen participación son las hembras, que se alimentan de sangre humana para alimentar a sus huevos, y al alimentarse con sangre de un humano que está en un periodo de viremia, adquieren el virus. Este virus llega a las células del intestino medio del mosquito, se replica, llega a la circulación sistémica, a las glándulas salivales, y al picar a un segundo humano le va a transmitir el virus. Y ahí tenemos el ciclo humano-mosquito-humano. Hablamos de dos periodos de incubación. Un periodo de incubación extrínseco dentro del mosquito, que tiene una duración de 8 a 12 días, que es el tiempo que lleva desde que ingresa el virus al mosquito hasta que este mosquito es capaz de transmitirlo a otro humano. Y un periodo de incubación intrínseco, que es dentro del humano, que es más corto, que es de 2 a 8 días, y es el tiempo que lleva desde que entra el virus en el humano hasta que este se lo va a transmitir al próximo mosquito que lo pique. Y mencionamos también otros métodos de transmisión que son menos frecuentes, se suelen ver en otros arbovirus, pero también puede ocurrir en dengue, que son transmisión madre-hijo, por donación de sangre o por trasplante. Los serotipos del dengue. Se han identificado 4 serotipos, como dije anteriormente. Son dengue tipo 1, 2, 3 y 4. Son genéticamente similares entre sí, comparten una similitud de un 65% de las secuencias de los aminoácidos de la proteína E. Cada serotipo brinda una inmunidad específica y de por vida para ese serotipo. Y dentro de cada serotipo hablamos de distintos genotipos. Genotipos nombramos cuando hay una divergencia no mayor a un 6% entre ellos.
Y a su vez, dentro de cada genotipo podemos nombrar distintos linajes, que es por los pequeños cambios que se van dando por la propia evolución de los virus, por los errores de la ARN polimerasa, ARN dependiente y las mutaciones que se van dando, se dan lugar a nuevas variantes, que pueden ser más o menos transmisibles, más o menos virulentas, y generar distintas sintomatologías en los pacientes. Es importante a nivel epidemiológico saber cuáles son las variantes que circulan, y en los últimos brotes en nuestro país hubo un aumento de dengue tipo 1 y tipo 2, hablando de serotipos. La inmunopatogénesis del dengue. Frente a una primera infección, primer contacto con este virus, los anticuerpos que se producen van a ser neutralizantes para ese serotipo y son anticuerpos homólogos. Frente a una segunda infección, si es el mismo serotipo, el paciente va a estar con protección. Pero si es con un serotipo distinto, son anticuerpos heterólogos, que lo van a reconocer al virus pero no lo van a poder neutralizar, sino que lo que se forma es un inmunocomplejo, una unión virus-anticuerpo, que le va a facilitar la entrada al virus a la célula. Es el mecanismo ADE, que es una amplificación de la infección dependiente de anticuerpos, que es la teoría más aceptada hasta el momento. Aún está en revisión y en estudio, pero explica por qué la mayor gravedad frente a una segunda infección con un serotipo distinto. Una vez dentro de la célula, se empiezan a liberar citoquinas proinflamatorias, toda una cascada de reacciones que lleva a la liberación de interleuquina 6, interleuquina 10, factor de necrosis tumoral alfa. Se empiezan a expresar genes que son inducidos por interferón. Todo esto lleva a un aumento de la permeabilidad capilar, a activación del complemento y a una inflamación. Estos anticuerpos también pueden unirse a la superficie de células infectadas, lo que lleva a una lisis mediada por las células natural killer a través de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos. La participación de NS1, esta proteína no estructural que mencionamos antes, se encuentra en gran cantidad en la célula infectada. La podemos encontrar como monómero intracelular, como dímero en la superficie de la célula, y también se libera el torrente sanguíneo como hexámero. Y además induce la producción de anticuerpos neutralizantes, anticuerpos anti-NS1. Esta proteína puede actuar de una manera directa sobre el endotelio, desencadenar la liberación de citoquinas vasoactivas que lleva a una disrupción en el glucocálix y por ende una disfunción endotelial que termina en fuga vascular, aumento de la permeabilidad capilar. También participa en la evasión de la respuesta inmunológica porque interactúa con componentes de la vía del complemento, los degrada. Por ende, le brinda al virus una protección de la lisis mediada por complemento y además le brinda a la célula una protección de la lisis también mediada por complemento. Y por mimetismo molecular, estos mismos anticuerpos anti-NS1 reaccionan de manera cruzada con las plaquetas, con componentes de la coagulación como plasminógeno, trombina, se altera toda la cascada de coagulación, y también reconocen antígenos expuestos en las superficies de las células y desencadenan en ellas los mecanismos apoptóticos. Todo esto conduce al aumento de la permeabilidad capilar que puede o no terminar en un sangrado y un shock por dengue. Y por último, para terminar con esta primera parte, las manifestaciones clínicas del dengue, tenemos una clasificación actualizada según la OMS. La OMS lo diferencia en dengue y en dengue grave. Y el dengue puede ser con o sin signos de alarma. El dengue sin signos de alarma hablamos de fiebre alta, de cefaleas, dolor retroocular, mialgias, artralgias, náuseas, vómitos, exantemas, leucopenia. En este caso el paciente no requiere hospitalización, tiene una evolución favorable y una vigilancia básica. Con hidratación se recupera. Y con signos de alarma es cuando a la sintomatología anterior se le agrega un dolor abdominal intenso y continuo, o vómitos persistentes, algún derrame seroso, sangrados de mucosas, letargo, irritabilidad, hepatomegalia, un aumento progresivo del hematocrito con una disminución rápida de plaquetas, y en este caso el paciente requiere hospitalización y una vigilancia más estrecha. Y el dengue grave, que mencionamos que es un 0,2%, es la minoría de los casos. De los últimos casos reportados, la mayoría son asintomáticos o con sintomatología más leve.
Para entrar dentro de la clasificación como dengue grave tiene que cumplir uno de estos tres criterios. La fuga de plasma grave, que puede llevar a un shock o acumulación de líquidos con dificultad respiratoria, hemorragias graves o daño grave de algún órgano, como puede ser una hepatitis severa, miocarditis, encefalopatías o afectación neurológica, y la insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Y es importante esta clasificación por el hecho de unificar criterios, de que todos nos basemos en un mismo criterio para, frente a un paciente, poder clasificarlo, saber qué tipo de dengue tiene y brindarle o sea, que el sistema de salud pueda actuar de manera adecuada y brindarle los servicios que el paciente necesita. Bueno, ¿cómo están? Yo les voy a contar un poco del diagnóstico de laboratorio, basándonos en el algoritmo, cuáles son las metodologías utilizadas y los diagnósticos diferenciales que pueden plantearse, o por lo menos algunos de ellos. No es este. Bien, como mencionó Eduardo antes, una condición sine qua non al momento de recibir en cualquier laboratorio una orden con un pedido expreso de estudio de un caso de dengue es que ésta esté acompañada de una ficha de investigación de síndrome febril, que puede ser esta o cualquiera de sus presentaciones, porque este caso debe ser reportado en el Servicio Nacional de Vigilancia en Salud. Además, desde el punto de vista del laboratorio, del pequeño, esta ficha tiene un dato que resulta fundamental a la hora de elegir cuáles son las metodologías o la forma de diagnosticar al paciente más adecuada. Y esta es la fecha de inicio de los síntomas, que se considera como el primer día que el paciente presenta fiebre. Esta fecha de inicio de los síntomas lo que nos va a permitir es orientar y ubicarnos en el momento dentro de la curva serológica que está cursando el paciente que tenemos enfrente. Entonces, lo que podemos ver en este caso son dos curvas distintas, una que corresponde a una infección primaria, que es el momento en que el paciente toma un primer contacto con este virus, y por otro lado, una infección secundaria, que es el momento en que el paciente genera una reinfección por un serotipo diferente al que infectó la primera vez. Vemos marcadores de fase temprana de la infección, como lo son la circulación del virión en sangre o la viremia, que más o menos obviamente aparece ya al momento que el paciente comienza con los síntomas, ese virus ya estaba circulando, y más o menos se extienden hasta el quinto o sexto día de los síntomas, acompañado por el antígeno NS1, que como Pau mencionó es una proteína que se secreta de la célula infectada y que se acumula en grandes cantidades en plasma, por lo tanto funciona como un marcador muy sensible de la fase temprana viral. Puede llegar a alcanzar hasta concentraciones de 50 microgramos por mililitro. Y el antígeno NS1 se extiende un poco más o menos hasta el 9º día de comenzada la infección. Lo que podemos notar es que la curva correspondiente al antígeno NS1 en una infección secundaria es algo menor en cuanto a su duración, y esto se asocia a la contención del antígeno, del virus. Otro marcador muy importante que aparece más o menos entre el cuarto y el quinto día de comenzado los síntomas es la producción de anticuerpos de isotipo IgM, antivirus dengue. Acá en este caso también notamos diferencia entre una infección primaria y una infección secundaria. En una infección primaria esa curva es mucho mayor y además más prolongada en el tiempo. Mientras que en una infección primaria esa curva se acorta y el título de anticuerpos es algo menor. Y por último, el marcador que nos faltaría evaluar son los anticuerpos IgG, estos anticuerpos neutralizantes, que en una infección primaria aparecen entre el 10º y el día 15 de comenzado los síntomas, y en una infección secundaria se elevan rápidamente. Entre el día 0 y 5 ya estos anticuerpos empiezan a circular y empiezan a neutralizar el virus. Entonces, conociendo la fecha de inicio de los síntomas y la curva serológica del virus, podemos evaluar cuáles son las metodologías más adecuadas. Se clasifica como caso sospechoso de dengue a toda aquella persona que viva o que haya viajado a una zona 14 días previos a una zona de circulación viral o del vector, y que presente fiebre aguda, generalmente con una evolución de 4 a 7 días, acompañada de 2 o más de los siguientes síntomas: náuseas o vómitos, cefalea o dolor retrocular, exantema, artralgias o mialgias, además de acompañado de petequias y prueba del lazo o del torniquete positiva, y leucopenia con o sin alguno de los signos de alarma que se mencionaron anteriormente.
momento. Entonces, si pasaron entre 1 y 3 días desde la fecha de inicio de los síntomas hasta el momento de la toma de la muestra, vamos a basar y utilizar metodologías directas que nos permitan detectar al virus. Estas metodologías pueden ser biología molecular, a través de la detección del genoma del virus por una PCR acoplada a retrotranscripción en tiempo real. El aislamiento del virus, que se restringe a centros de referencia por lo engorroso del método y la gran infraestructura que requiere, porque involucra cultivo celular. Y la búsqueda del antígeno NS1, principalmente por técnicas de enzimo-inmunoanálisis, pero también podría ser una inmunocromatografía o test rápido. Ahora, si el momento de la extracción de la muestra se da entre 4 o 6 días después de la fecha de inicio de los síntomas, o sea que estaríamos más o menos en este momento, lo que deberíamos hacer es combinar metodologías directas con una metodología indirecta. Entonces, las 3 mencionadas anteriormente le sumamos la búsqueda de los anticuerpos IgM por una técnica de ELISA. Y la última de las posibilidades es que el paciente se presente al laboratorio o la toma de la muestra se produzca 7 días después o más de comenzado los síntomas. Y en ese caso nos vamos a restringir a metodologías indirectas, principalmente la búsqueda de los anticuerpos IgM por ELISA o la utilización de la técnica de neutralización en placa, pero otra vez se restringe a centros de referencia por la complejidad del método. IgG entonces no se hace nunca. IgG se evalúa a veces como un marcador de infección pasada, pero no permite el diagnóstico de un dengue en curso. Claro. Digamos, es muy restringida su utilización y por ahí no ayuda al diagnóstico en el momento de la infección. Claro, porque en realidad lo buscarías en un principio y ya tendríamos una IgM o un método directo. Para diagnóstico de la enfermedad, claro, cuando un paciente sintomático que llega a una consulta médica con una orden, sí, lo que uno busca es diagnosticar la enfermedad en el momento. Bueno, para hablar un poco de cuáles son los métodos más utilizados, sin caer en los centros de referencia, dentro de ellos está la metodología directa, que bueno, la búsqueda del RNA viral a través de métodos de biología molecular, que además de la sensibilidad y la especificidad que todos conocemos, en este caso presenta una gran versatilidad en las muestras que se puede aplicar. Tanto muestras líquidas como suero, orina o incluso líquido cefalorraquídeo cuando hay un compromiso neurológico, así como también muestras de tejido, mosquitos o tejidos de animales, mosquitos o tejidos de casos fatales, que serían muestras sólidas. Hay distintas metodologías y kits desarrollados, algunos de ellos, una de ellas es la RT-PCR que investiga arbovirus, que es una técnica que se ha utilizado para el diagnóstico de dengue, así como también para la vigilancia, que abarata mucho los costos, porque a partir de la misma extracción de RNA uno puede evaluar dengue, zika, chikungunya, mayaro y oropuche, fiebre amarilla y la encefalitis equina del oeste. Entonces eso para un laboratorio es muy versátil y útil. Después está la técnica desarrollada por la CDC, que es la aprobada por la FDA y la recomendada para la zona de las Américas, que es una real-time PCR multiplex, que en una misma corrida se evalúan los 4 serotipos de dengue. Entonces no solo permite detectar el virus, sino también evaluar el serotipo y contribuye mucho a la vigilancia epidemiológica. Entonces esta técnica tiene la misma sensibilidad que una singleplex, pero además permite la detección de coinfecciones. Sí. Es la que se utiliza en el programa. La recomendada por el Instituto Martel. Perdón. Dentro de ellas también está la desarrollada por Detexmol, que es una PCR que detecta virus dengue sin determinar serotipo. Y también hay una PCR triplex que detecta al mismo tiempo dengue, zika y chikungunya sin diferenciar serotipo de virus dengue y que también tiene la posibilidad de aplicarse el líquido amniótico, que en el caso del virus Zika suele ser bastante útil. Bueno, la interpretación de los resultados para una técnica de biología molecular, un resultado detectable se clasifica como un caso confirmado de dengue con o sin serotipo. Un resultado no detectable es un caso sospechoso no conclusivo. También está la búsqueda del antígeno NS1 por una técnica, un inmunoensayo. El Instituto de Enfermedades Virales Humanas, Dr. Julio Maistei, recomienda
la desarrollada por Biorad, que es el Platelia Kit. Este es un ELISA Sandwich que busca el antígeno NS1 y del cual se han revelado la sensibilidad para cada uno de los serotipos. Presenta una sensibilidad más o menos del 95% para el serotipo 1, una sensibilidad del 97% para el serotipo 3, pero en este caso hay que tener en cuenta que el N sobre el cual se estudia es un poco más bajo, entonces a la interpretación de los resultados es importante, y una sensibilidad todavía más baja para los serotipos 2 y 4. Por lo tanto, a la hora de evaluar los brotes epidemiológicos es importante considerar esto. Esta técnica presenta además una sensibilidad mucho más alta para los primeros 4 días de infección, una sensibilidad que va disminuyendo y se vuelve moderada entre el 5º y el 6º día, y mucho más baja a partir del 7º día. Un resultado reactivo para el antígeno NS1 se clasifica como caso confirmado de dengue. Lo que se recomienda en esos casos es que un porcentaje se evalúe por técnicas de biología molecular y se constate cuál es el serotipo de esos casos para vigilancia epidemiológica. Y un resultado no reactivo se clasifica nuevamente como caso sospechoso no conclusivo. Y otra técnica es ahora un método indirecto, que es la búsqueda de los anticuerpos IgM por un ELISA de captura. Otra vez el recomendado por el Instituto Maestey es el desarrollado por CTK Biotech. Esta técnica se aplica a partir del 4º día, como ya lo mencionamos. Y lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar estos resultados es la larga persistencia de esas IgM, que en muchos casos muchos pacientes presentan IgM durante varios meses, que además puede deberse a infecciones pasadas o a la vacunación, y que suelen presentarse resultados de reactividad cruzada con otros flavivirus. Entonces hay que ser cautelosos a la hora de interpretar estos resultados. Un resultado reactivo para un ELISA de IgM se clasifica como un caso confirmado si pasaron más de 4 días de comenzado los síntomas. Si pasaron entre 4 y 6 días y ese resultado reactivo de IgM se acompaña de un antígeno NS1 o una PCR no detectable o no reactiva, en ese caso hay que poder evaluar una posibilidad de infección remota o de una reacción cruzada con otro flavivirus. De ese porcentaje de anticuerpos IgM o resultados reactivos, lo que debería hacerse es solicitar a los pacientes una segunda muestra durante una fase de convalescencia para poder confirmar ese resultado por otra técnica, que la técnica confirmatoria es la de neutralización de placas. Además, se buscan reacciones cruzadas por otras técnicas, como por ejemplo el MAC-ELISA, que también se restringe a centros de referencia. Un resultado no reactivo a partir del 5º día de comenzado los síntomas, se descarta el caso de dengue. Además, los anticuerpos IgM para dengue, IgG para dengue y el antígeno NS1 se pueden buscar por metodologías automatizadas, como la desarrollada por Biomérieux, que es una técnica, un inmunoensayo fluorescente acoplado a una enzima, tiene la misma interpretación de los resultados que las mencionadas hasta acá. Y también puede aplicarse para chikungunya en IgM o IgG. Una de las metodologías muy elegidas por los laboratorios es la búsqueda de métodos rápidos, como lo son las inmunocromatografías. Estas técnicas se han desarrollado en formatos DUO, en donde el mismo kit presenta 2 cassettes. Uno permite la detección del antígeno NS1 y el otro cassette de los anticuerpos en isotipo IgM o IgG. Y el otro es el desarrollado en un solo, detecta solamente el antígeno NS1. Estos kits es importante tener en cuenta el momento epidemiológico en donde se aplican, porque como conocemos, la inmunocromatografía presenta una sensibilidad muy elevada a expensas de una especificidad más baja. Entonces hay que tener en cuenta la posibilidad de falsos positivos en un momento de vigilancia epidemiológica, es muy importante. Bueno, estos kits tienen un control interno, igual que cualquier otra inmunocromatografía, donde lo que va a permitir es validar esos resultados, teniendo en cuenta que el kit funciona como corresponde. Y de este lado la foto muestra un resultado negativo, porque no se forma la banda del inmunocomplejo correspondiente al antígeno, un resultado débilmente reactivo, porque la banda es mucho más tenue, no sé si se alcanza a ver bien, y un resultado reactivo que confirma. En realidad, lo que hay que tener en cuenta, vuelvo a lo anterior, es que esta posibilidad de falsos positivos requiere que el test se acompañe o se fortalezca sobre otro que tenga una robustez en cuanto a su sensibilidad y especificidad más importante.
hago una aclaración para que después, digamos, estos test rápidos solamente van a tener validez diagnóstica de acuerdo al contexto epidemiológico. En un brote, en un brote momento de cuando ya esté vigilancia. definido por el Ministerio de Salud que estamos en brote. Entonces es una herramienta que es ágil y eficaz en ese momento. Si no, no tiene ningún tipo de validez. Por eso cuando vos decís es el más elegido por los laboratorios, está mal elegido, digamos, porque solamente podría realizarse un diagnóstico en el caso de que el contexto epidemiológico así lo permita. Si no, no tiene ningún tipo de validez. Es como Claro, decir, por las dudas, porque como... Sí. es como decir, vos definís un algoritmo, tenés las herramientas y en base a cuál es la situación epidemiológica en ese momento, las usás. Ese es el concepto. Bueno, para estudiar algunos de los marcadores de un laboratorio de rutina que acompañan, solidifican y complementan el diagnóstico de dengue, que son las herramientas que por ahí utilizan los médicos para seguir a estos pacientes. El hematocrito dentro del hemograma, que lo podemos encontrar aumentado si se trata de un paciente con un proceso de deshidratación o disminuido en un paciente con shock hipovolémico. La plaquetopenia asociada a la destrucción periférica de las plaquetas, que puede llegar a valores de menos de 100.000 plaquetas y es uno de los parámetros que más evalúan los médicos para comprobar el estado del paciente y la evolución. La leucopenia, que también puede alcanzar valores de menos de 2.500 blancos y que también permite evaluar la recuperación de los mismos, la recuperación en el proceso infeccioso. También vamos a ver aumento de los marcadores de función hepática, sobre todo GOT y GPT, sobre todo a su vez a expensas de la GOT, que puede llegar hasta valores de más de 1.000 en pacientes con dengue grave. Aumentos de marcadores de fase aguda, como velocidad de eritrosedimentación, proteína C reactiva. También se podría evaluar el coagulograma asociado al compromiso en la cascada de coagulación que genera el virus, o marcadores de función renal, que podemos encontrar elevados urea, creatinina. No se conoce muy bien el mecanismo fisiopatológico, pero puede estar asociado a un daño al nivel del túbulo renal y el mismo shock hipovolémico. Antes de continuar, nos parecía importante también evaluar la posibilidad de diagnóstico fuera del laboratorio a través de la confirmación de caso por nexo epidemiológico. Esto se aplica específicamente en un momento epidemiológico cuando se decreta el brote de la infección y lo que permite es desaturar, si me permiten la palabra, el sistema de salud y agilizar mucho más el diagnóstico. El brote se define a toda aquella persona que tenga un caso sospechoso de dengue y que resida a 200 metros de un caso confirmado por laboratorio de dengue dentro de los 21 días que se haya dado esa confirmación. Bien, ahora volviendo un poco a la ficha con la que comencé esta parte, la ficha propuesta por la provincia de Santa Fe a su vez tiene una serie de diagnósticos diferenciales, no sé si se alcanza a ver en el punto número 3, que dice sospecha de clínica epidemiológica, en donde se agrupa una serie de enfermedades que presentan un síndrome febril hemorrágico. Entonces, como para elegir algunos de los posibles diagnósticos diferenciales, me pareció interesante partir de esta base. Dentro de ellos propone paludismo y fiebre amarilla, dos enfermedades que podemos descartar fácilmente porque no circulan en nuestro país, son enfermedades importadas, por lo tanto si el paciente no presenta un antecedente de viaje a una zona de circulación viral o de estas enfermedades, perdón, del parásito en el caso de paludismo, no sería necesario considerarlas como tal. Leptospirosis, una infección bacteriana que se asocia a un contexto epidemiológico particular, por eso esta ficha también tiene una serie de datos que acompañan y que le dan al laboratorio un lugar donde apoyarse para poder validar esos resultados. Por eso también es tan importante remarcar la necesidad de que siempre acompañe a la solicitud médica. La leptospirosis además cursa con leucocitosis asociada a neutrofilia y el compromiso no solo hepático sino también renal. Hantavirus, que es un virus que circula mucho, sobre todo en este momento. El hantavirus también presenta un contexto epidemiológico asociado al vector transmisor bastante particular, por lo tanto se puede empezar a descartar o confirmar o acercar el diagnóstico desde ese punto de vista, pero además presenta una leucocitosis con desvío a la izquierda y la clínica de la enfermedad es algo distinta a la clínica del dengue, entonces todo esto acompaña o descarta el diagnóstico.
Y la última que propone es la fiebre hemorrágica argentina, que es una enfermedad que, como sabemos, ha cambiado mucho su comportamiento epidemiológico, dejó de ser una enfermedad rural para sentarse cada vez más en las zonas urbanas y periurbanas, y que su hemograma es prácticamente idéntico al hemograma de un paciente que presenta dengue. Entonces, no nosotros por ahí desde el laboratorio, pero sí que el médico tenga en cuenta que esta es una posibilidad bastante sólida a la hora de evaluar un diagnóstico diferencial para virus dengue. La ficha también propone un casillero que corresponde a otros. Nosotros ahí planteamos la posibilidad de evaluar chikungunya y Zika, asociadas que son otras dos enfermedades virales transmitidas por el mismo mosquito vector, entonces que sería importante considerarlas como tal. Y por último, en las pacientes embarazadas, en donde cualquier cuadro febril agudo es complejo y es importante evaluar su etiología, lo que se recomienda evaluar acompañando al pedido de dengue es chikungunya. Estos dos virus todavía se han constatado pocos casos en donde haya una transmisión vertical, pero sí es posible y por lo tanto hay que evaluarlo. Zika, que es una enfermedad que se constató el compromiso fetal que genera y las grandes consecuencias. Y también dos virus que no circulan en nuestro país, son de regiones amazónicas del continente, pero que, dado la globalización, los viajes y la circulación de las personas, es importante considerar que son los virus Mayaro y Oropouche. Estos dos virus se ha constatado que generan compromiso congénito, muerte fetal e incluso abortos espontáneos. Y además también son transmitidos por insectos. Mayaro es transmitido por por mosquitos del género Haemococcus y Aedes, y Oropouche es transmitido por un gegen, el Culicoccidioides paraense. Y en este momento ambos virus se detectan por biología molecular. ¿Y en qué zona es? Ambos dos son de zonas amazónicas: Bolivia, Surinam, Brasil, Colombia, digamos, región de las Américas. Ya se nos está acercando. Bueno, yo voy a hablar un poco de la vigilancia epidemiológica del virus dengue y contar también las experiencias que hemos tenido en el laboratorio del CTCP, en el cual trabajo, tanto en la temporada anterior, del brote, como en la temporada actual. Antes de arrancar con todo esto, voy a definir lo que sería la vigilancia epidemiológica, que es un proceso continuo que recolecta, analiza e interpreta todos los resultados sobre enfermedades y distintos eventos de salud. Y la vigilancia es muy importante asociarla al dengue desde distintos puntos de vista, tanto de la vigilancia epidemiológica, la vigilancia entomológica, al ser un virus transmitido por vector, la vigilancia clínica, la vigilancia ambiental, la vigilancia del laboratorio. Todo esto para poder obtener datos sobre una detección temprana de casos, cuando empiecen a aumentar el número de casos, después para ver el aumento de esa incidencia, cómo van aumentando esos casos a medida que van apareciendo, mapear a su vez las áreas de riesgo para poder empezar a activar controles sobre esas áreas por ahí con mayor cantidad de casos en un momento dado, después aplicar esas medidas de control de riesgo, por ejemplo en este caso sería la fumigación, el control del vector, y posteriormente poder hacer la parte de prevención y la educación sobre la población general, como por ejemplo lo más importante en este caso serían las campañas de descacharrización. Ahora, poniendo un poco en contexto la epidemiología histórica de lo que es el dengue en nuestro país, este gráfico marca en las áreas, estas áreas rellenas, son todas las temporadas epidémicas que han ocurrido de dengue a lo largo de la historia. Más abajo, sobre la línea roja, esa que está bien abajo, esa es la temporada actual de dengue. Y ahora vamos a hacer un zoom sobre esto. Las líneas puntuadas que están bien abajo son el resto de las temporadas no epidémicas del dengue. Yo lo que quería mostrar acá es el área verde. Esta fue la temporada anterior, con una cantidad de casos muy alta, como vemos, con respecto al resto de las temporadas epidémicas. Y además, en la temporada actual, que es la línea puntuada, la línea roja, vemos que está como en un intermedio, como sería una
temporada epidémica baja o una temporada no epidémica alta. Entonces esto como que invita a por ahí redefinir si es que estamos todavía en contexto de una epidemia o de un brote de dengue, o si a lo largo de por ahí 2, 3, 4 años podría empezar a considerarse una endemia. Más que nada teniendo en cuenta que acá el área celeste, que es la segunda más importante, corresponde a la temporada 22-23, o sea que ya vamos en aumento, digamos, de casos notificados. Y ahora, esto pasado un poco a números, sería en la temporada anterior, completa desde la semana 31 del 2023 a la semana 30 del 2024, se notificaron 566.000 casos de dengue, que esto también quiero aclarar, son casos notificados, no necesariamente van a ser casos reales. Todo esto por lo que venimos hablando, de la parte de la vigilancia, de la denuncia, todo eso lamentablemente en todos lados no se hace. Hay muchos casos de diagnóstico por criterio clínico que tampoco se termina notificando, entonces este número muy probablemente sea menor al de casos reales de dengue. Y este año se han notificado 75.000 casos de dengue, lo que implica una reducción del 86% de las notificaciones, con lo cual es evidente la disminución de casos de un año a otro. Ahora, en cuanto a los serotipos circulantes, como comentó Pau, el año pasado hubo un predominio, si bien es muy bajito, de dengue 2, ahí para que vean, de dengue 2 por sobre dengue 1 con 56%, es muy similar, pero bueno, levemente predominó dengue 2 por sobre dengue 1 y algunos casos reportados de dengue 3, todo esto sin antecedentes de viaje, es importante también remarcarlo, son casos autóctonos en el país. Mientras que en este año se invirtió. En este caso, en este año tuvimos, o esta temporada, tuvimos más reportes de dengue 1 y un poco más clara la diferencia con respecto al dengue 2. Y también se ha reportado, si bien poquitos también, porque son menos del 1%, pero casos de dengue 3 y dengue 4 autóctonos. Y acá era un dato para comentar nomás, que se reportó el primer caso en Rosario de dengue 3 autóctono también. Ahora, en nuestra provincia, en Santa Fe, no se va a ver muy bien, pero fíjense que la relación se mantuvo igual que el año pasado. Si bien es muy similar, hay un leve predominio del dengue 2 por sobre el dengue 1. Ahora, volviendo a la epidemiología en nuestra provincia, este gráfico corresponde un poco a los casos acumulados de dengue en las distintas temporadas epidémicas. Fíjense que esta que está acá, que es la segunda más importante, corresponde a la temporada 22-23, que como les comentaba anteriormente, fue la segunda mayor en lo que va de la historia. Y esto como que podría haber sido un aviso para el año pasado, porque ya se veía un aumento franco de los casos, que por ahí, por el contexto de salir de una pandemia, por ahí no se le dio tanta importancia a este aumento de casos, lo cual no hubo medidas preventivas de control del vector y en la temporada anterior, obviamente, se evidencia el aumento claro de los casos. Y en este año, fíjense que estamos ya más parejos dentro de una temporada epidémica, pero mucho más bajos. Y en este gráfico lo que les quería mostrar es, de vuelta, cómo se ve la comparación entre las dos temporadas, la 2023 en celeste, la 2024 en rojo, pero también lo que les quería mostrar es cómo se corrió el comportamiento epidemiológico del virus, porque ya empezó a detectarse, no se va a ver bien ahí, pero a finales de diciembre y principios de enero. Y en cambio, en la temporada actual tiene un comportamiento mucho más razonable, más normal, más lo que se venía dando en la historia, que es más o menos a partir de marzo, que empiezan los casos, con un pico en abril. Bueno, ahora la idea es comentarles un poco lo que hacemos en el CTCP. En el CTCP somos parte de la red de diagnóstico de dengue y de otros parvovirus, perteneciente al Laboratorio Nacional de Referencia, el Maistegui. Que pertenecer a la red no es simplemente hacer diagnóstico y ya, sino que implica un trabajo un poco más largo, porque se tienen que seguir ciertas directivas que obviamente envía el laboratorio de referencia, se tiene que hacer una puesta a punto de todas las técnicas
y tiene que haber obviamente una aprobación del laboratorio de referencia. Todo los cuadritos que están acá abajo son todas las determinaciones que hacemos, todas con el protocolo del CDC, como ya les había comentado Guille. La del CDC de dengue es la multiplex, que detecta los 4 serotipos, con lo cual, aparte de ser el diagnóstico molecular de dengue, podemos hacer la serotipificación y contribuir a la vigilancia epidemiológica provincial y obviamente nacional. Y bueno, además de Zika y chikungunya, este año también empezamos a hacer el diagnóstico de estos virus Oropuche y Mayaro también. Y como les comentaba, la puesta a punto de las técnicas no es un trabajo tan sencillo como parece. La puesta a punto se lleva a cabo a partir de un lisado, un sobrenadante de cultivos celulares, todo esto provisto por el laboratorio de referencia que cuenta con toda la infraestructura para hacer primero cultivos celulares. A partir de ahí, ese sobrenadante nos llega al laboratorio, tenemos que hacer todo un proceso de purificación, de extracción del material genético y hacer todas las PCR para todos los distintos virus. Y estas PCR, a partir de ese sobrenadante, se hacen diluciones seriadas y se construye una curva de rango dinámico, como se observa en este caso. A partir de esta curva, nosotros los parámetros que obtenemos de importancia son la eficiencia del límite de detección, el límite de detección de esas diluciones seriadas sería, y esto no les voy a mostrar ni explicar nada. De esto va a haber en la jornada de Ciencia y Tecnología de acá de la Facu, va a haber un póster sobre esto mucho más detallado. ¿Sí va todo bien? Que simplemente les quería mostrar todas las curvas que se tienen que hacer para que esto esté optimizado. Todo esto se envía al laboratorio de referencia y nos envían la devolución de que está aceptado y podemos hacer el diagnóstico. Y lo único que quería aclarar es que Oropuche y Mayaro, los valores de eficiencia tienen que tener un valor específico para decir que la técnica está aceptada. Estos valores son bajos dentro de lo que sería una eficiencia aceptable de una PCR, pero eso se debe por ahí al set de primer que se empezó a usar. El laboratorio de referencia también tiene estos valores de eficiencia, de límite de detección, entonces tal vez para la temporada que viene o cuando se sigan haciendo investigaciones van a construir un nuevo set de primers, de cebadores, de sonda, para poder tal vez mejorar aún más la eficiencia de estas metodologías. Bueno, y un poco son todo lo que contó Guille de las metodologías que existen en el momento para hacer el diagnóstico de dengue. Las que están marcadas en negrita son las que contamos nosotros en el laboratorio para hacer el diagnóstico. Dentro de ellas el test dúo ese que les había mostrado también, de que detecta antígeno NS1 como IgM e IgG. También contamos con la detección de kits de ELISA comercial, también antígeno NS1, IgM e IgG. Este año también tenemos la detección de chikungunya por IgM, un kit comercial. Y por último, la biología molecular, que bueno, acá lo dejé para el dengue, pero también está para el resto de los virus. ¿Tú lo pusiste a punto en house? ¿Está puesto a punto, digamos, por ustedes? Sí. Pero con el lineamiento Del de la del referencia. Exacto. Bueno, y esto no los voy a aburrir tanto con los números. Lo único que quiero remarcar y por ahí contrastar es la cantidad de muestras que hemos recibido el año pasado, total de 837, contra las 322 en lo que va de la temporada, que ya prácticamente, para nosotros por lo menos, ha terminado. Y lo que quería mostrar acá es, como también ya se mencionó anteriormente, tal vez la mayor utilidad que se le dio a los test rápidos en la temporada pasada, justamente porque el brote se declaró mucho antes de lo esperado y la cantidad de muestras ameritaba, digamos, el diagnóstico mediante estas tecnologías, mediante estas metodologías, porque si no el laboratorio se saturaba, se quedaba sin reactivos. Además de eso, hacemos diagnóstico de muchas otras cosas, entonces iba a ser imposible. Entonces, los test rápidos en la temporada anterior fueron un alivio, digamos. En cambio, en este año, al haber, si bien se declaró el brote, la cantidad de muestras, el volumen que ha ingresado no fue tan grande, el test rápido ya no nos sirvió tanto, sino que nos basamos más en las metodologías de ELISA comercial y las PCRs. Y esta es la positividad
que hemos tenido por todas las técnicas, también en las 2 temporadas. De vuelta no voy a aburrirlo con los números. En este caso quiero remarcar un par de cositas. Por ejemplo, en ambas temporadas, más o menos, los métodos directos, PCR o antígeno NS1, se han mostrado positivas aproximadamente un 60%. O sea, hemos tenido resultados positivos un 60% por estas técnicas. En la temporada 2023, en la temporada anterior, fíjense que aparece el nexo, que es lo que comentó Guille, el nexo epidemiológico, que también fue una herramienta valiosísima, porque, de vuelta, al estar saturadísimos todos los sistemas de salud, es importante contar con un diagnóstico clínico epidemiológico para poder aliviar todo eso. Y fíjense que este año, al contrario, no hubo diagnóstico por nexo en nuestro laboratorio al menos. Y por último, que esto le va a gustar a Miguel, el año pasado las ELISA por IgM, los resultados positivos por ELISA IgM, este año básicamente se triplicaron. Ya te vas a entretener con eso, pero bueno, también como se comentó antes, por ahí por el brote del año pasado, mucha gente ha tenido contacto con el virus, entonces ha estado inmunizada. Se ha demostrado que las IgM pueden estar meses o un año, entonces este IgM puede deberse a un contacto previo. También puede ser a la vacuna, que se ha empezado a implementar el año pasado. También puede ser que en este brote los pacientes han llegado un poco más tarde al laboratorio, por ahí no ingresaban en los primeros 3 días del algoritmo, digamos, entonces sí o sí un método indirecto tenía que hacerse. Entonces podría explicarse por eso el aumento de la positividad del IgM, no lo sabremos, son hipótesis. Y en este caso lo que le quería mostrar es los resultados positivos por técnicas moleculares. Fíjense que también el número es muy distinto. El año pasado hemos tenido 202 muestras positivas o detectables por métodos moleculares contra 60 de este año. Y lo que es interesante para mí remarcar acá es, primero que en la temporada anterior, además del serotipo 1 y 2, que obviamente eran los más predominantes en nuestro país, además hemos detectado casos de coinfección. Al ser un brote importante, no es por ahí tan raro encontrar casos de coinfección. También no lo anoté ahí, pero hemos detectado chikungunya en 5 casos. En cambio este año solamente dengue 1 y 2. Y el número obviamente. Y además otro resultado por ahí llamativo es la cantidad de resultados positivos en los distintos meses. Fíjense que en la temporada anterior, en enero ya teníamos 47 PCR detectables para dengue, mientras que este año en enero no hubo nada. Y en febrero tuvimos 70 resultados detectables, que ya es más que el total de este año. O sea que ya fíjense cómo se corrió. Que eso se puede ver mejor en este gráfico. Fíjense que las barritas azules son las muestras positivas que tuvimos nosotros en el laboratorio. Las barritas de al lado, las marrones, son las positivas por nexo. Todo eso de la temporada anterior. Y refloté un poco la gráfica de la epidemiología de Santa Fe del año pasado, que compara las 2 temporadas, porque fíjense que el comportamiento es similar. En enero, febrero, marzo, fue altísima la cantidad de muestras positivas que hemos tenido, que también se condice con el gráfico. Se ha corrido mucho más a la izquierda. En cambio, en este año partimos con mayor cantidad de casos en marzo, en abril el pico, y ya mayo disminuye, como ocurre obviamente en Santa Fe, en la provincia. Con lo cual, medio que se condice lo que hemos observado en el laboratorio y lo que ha pasado en la provincia. Bueno, gracias a pertenecer a la red, a recibir una gran cantidad de muestras en el brote anterior, al tener una gran cantidad de muestras positivas también durante el brote anterior, nos ha permitido una experiencia de validación de kits de biología molecular de distintas empresas argentinas, que es un trabajo también importantísimo porque ante un brote que por ahí no se espera tanto, se puede empezar a saturar las metodologías diagnósticas, con lo cual mayor cantidad de herramientas, en especial moleculares, que son muy importantes para el diagnóstico de dengue, ayudaría mucho en por ahí futuros brotes, para que no se sature el mercado, digamos. Que bueno, de esto también
si nos aceptan, ahí va a haber un póster también en las jornadas de Ciencia y Técnica con mayor detalle de estos. Y una experiencia también que nos ha pasado el año pasado, fue un caso clínico que hemos tenido, que lo presentamos también en un seminario en el hospital, en conjunto con el servicio de neurología, de un caso de cerebritis y una coinfección de dengue 1 y dengue 2. Ya de por sí las coinfecciones, si bien pueden pasar en un brote, no son tan frecuentes. Además, esta paciente presentó una cerebritis, lo cual fue muchísimo más infrecuente. No hemos encontrado reportes a nivel mundial de eso. Por ahí sí hay una encefalitis, pero cerebritis ya es muchísimo más raro. Y bueno, esto es lo que quiero llegar con este caso. No se los voy a presentar porque da para un rato más largo, pero es que en un contexto de brote pueden aparecer, como dijo Pau, por ahí manifestaciones clínicas mucho más raras que normalmente no se ven. En este caso, una infección del sistema nervioso central y del cerebelo, con lo cual es algo muy raro, pero en un contexto de brote podría llegar a pasar y pasó. Y con la coinfección. Y encima una coinfección. Y entonces a esta paciente le hicimos la detección en suero y en el líquido cefalorraquídeo, y como ven le hemos detectado serotipo 1 y 2 con sus respectivos CTs en ambas muestras. Bueno, y un poco como para finalizar, traje esto como para pensar a futuro. Traje este reporte que es de la OPS sobre Brasil de esta temporada. Fíjense que este año, que acá no hubo un brote significativo, en Brasil se han reportado casi 3 millones de casos, contra los solamente 75.000 en Argentina. Con lo cual ya es un parámetro por ahí de alarma, más que nada teniendo en cuenta todo el que es país limítrofe, todo el contexto de viajes, de vacaciones que se dan muchos en Brasil, de las temporadas de vacaciones en Brasil. Es algo como para tener en cuenta, y además, que por ahí no se va a ver mucho, no le hice recuadro, acá, en este cuadrito abajo, fíjense que en Brasil hay circulación de los 4 serotipos, con lo cual hay que tener en cuenta toda esta cantidad de casos para una futura posible introducción del serotipo 3 y 4 en mayor cantidad que de lo que viene ocurriendo este año. Pero además de dengue, también es importante tener en cuenta el resto de los arbovirus. Por ejemplo, chikungunya, zika, que tienen un alto, o por lo menos comparado con lo que se ve en Argentina, una alta cantidad de casos, y también de Oropuche, que si bien no comparte el mismo vector, el vector del GG también circula en Argentina, entonces podría ser que también se introduzca este nuevo virus. Entonces, como medidas preventivas, digamos, además de la vacuna, que es una herramienta más, es fundamental en este caso el control del vector. Sin el vector, obviamente no hay circulación no solamente de dengue, sino que del resto de los arbovirus. Entonces es fundamental principalmente controlar al vector, además de obviamente las medidas de prevención individuales. Bueno, listo. Ya. Bueno, no sé si los profes quieren hacer alguna acotación, quieren decir algo o alguien, y si no vamos a abrir a preguntas para que los chicos, si quieren pasar al frente, los No, son comentarios. Cuando hablan de los perfiles serológicos, tengan en cuenta que nosotros le estamos mostrando la generalidad de las cosas. Hay cosas que son particulares. O sea, no piensen, ¿por qué? Porque esto va a depender del huésped infectado. La respuesta inmunológica del huésped no puede ser siempre la misma. Esto es lo que ustedes van a ver. Pero no se sorprendan si no tienen IgM, si no tienen IgG, que demoran en aparecer. Por eso que cada vez, como dijo Lucho, se va a complicar más la serología, porque hay una menor susceptibilidad de la población, porque hay una mayor exposición, y aparte la vacuna, con lo cual la serología va a perder. Eso es para que nosotros tengamos en cuenta, sobre todo los virólogos, es que la primoinfección es la que nos interesa, métodos directos. Pero el método directo tiene que estar acompañado de una buena anamnesis médica. Entonces, eso es lo más importante. Hay que
vamos a decir, fortalecer esa parte. Cómo hacer un diagnóstico, cómo hacer una sospecha. Y bueno, lo que decía Lucho también a lo último, de todos los otros virus que son transmitidos por estos vectores, hay que tenerlo en cuenta porque alguno te va a decir, no, no hay. No, no es que no hay, no lo buscamos. Son conceptos que uno lo tiene que tener. Después, bueno, eso no, voy a hablar bien del grupo. Para que ustedes vean los trabajos de validación de KIR. Eso, entiéndanlo, es la red de laboratorio la que fortalece esas cosas. Yo no quiero ser tan, vamos a decir, prejuicioso, pero ANMAT no tiene esa capacidad. Tiene que dejar en los laboratorios de referencia todo lo que es las validaciones de los equipos. Entonces ustedes, no, lamentablemente, sobre todo los bioquímicos, se van a encontrar con que se comercializan muchos reactivos que no están validados. Entonces para nosotros es muy complejo eso, porque uno te dice no me anda, pero lamentablemente está aprobado para la comercialización. Esto pasó mucho en otros brotes, con COVID pasó eso, y sobre todo cuando uno habla de la parte serológica, es más complicado. Tengan en cuenta eso. Por eso me parece muy bueno el trabajo de validar estos equipos. Es lo que yo siempre digo. El hecho de tener esa posibilidad de trabajar así no es menor. Y eso es la experiencia, la casuística, la capacidad humana y edilicia y de aparatología. Por eso también es importante la centralización. O sea, nosotros nos tenemos que estar acostumbrando a algo piramidal. No queremos hacer las cosas, porque las vamos a hacer mal si la gente, cualquiera quiere hacer cualquier cosa. Entonces, tengamos referentes a los cuales, por eso es importante que los programas, y bueno, el hecho de tener varios institutos como el MASTEI, con el Malbrán, hay que reforzar esos institutos. Entonces, bueno, porque, ojo, no estoy hablando mal de la parte privada, pero es distinta. También lo que decía Lucho, y Pau y Guille, la subnotificación. No crean que se notifica. Capaz que para salud pública, y otra cosa que, el último, varios. Nexo epidemiológico. Dijiste todo vos, digamos, no dejaste más nada. No, porque lo escuchaba y me parecía importante. Nexo epidemiológico está bien, como dijeron los chicos, para descomprimir el sistema de salud. Pero yo no me quedaría tranquilo porque vieron lo que hablan y es importante circulación de nuevos serotipos. Eso es importantísimo. Fíjate vos lo que vos decís, del 3, del 1, del 2, cómo van modificándose. Y a mí me gustaría saber si yo tuve un del 1 y después me viene un del 2 que está circulando. Pero es inmunológico, chicos. Sobre todo en un contexto Claro. próximo de vacunación, ¿no es cierto? Exacto, Todavía sí. la vacuna es un tema pendiente, digamos, hubo muchos avances, pero sigue teniendo muchas falencias y mucha falta de evidencia, de efectividad, con los dos serotipos, los dos serotipos. Claro, Hay 3, mucha, 4 hay no. mucha controversia en cuanto a la vacuna sí, Exactamente. vacunación no, está recomendada, no está recomendada. Hay profesionales que dicen que sí, profesionales muy reconocidos que dicen que no. Entonces, Tiene muchas aristas para discutir. Por eso es importante lo que dice Miguel, de la vigilancia epidemiológica. Claro. A ver. ¿Sirve para algo? Yo pregunto a alguien y dice, pero gente de salud pública, y de hecho, no. Y me preguntan, ¿tenés miedo? Entonces sí. Otro que dice, no, porque la respuesta inmunológica inclusive puede ser hasta peor con la vacuna y generar una respuesta inmunológica más grande. Entonces, eso yo dije, entonces no está recomendada. Sí, está recomendada. Entonces, a ver, la realidad es que no queda muy claro, o porque no se tienen los datos todavía, como No se tienen los datos pero fundamentalmente. ¿qué se recomienda, no se recomienda? ¿Cómo es la cuestión? No, lo que vos describiste es la Claro, realidad. es lo que se Uno se sabe. tiene que basar en la evidencia científica. Y la evidencia científica de esta vacuna tiene un cierto porcentaje de efectividad que es bueno fundamentalmente para los pacientes, los individuos que ya Que ya tuvieron tuvieron. dengue, entonces en eso sí está como más probada la efectividad, pero después para la primera Para el que no- infección
realmente, si bien son buenos los datos, tampoco es, digamos, determinante que la vacuna, por eso quisimos en la charla un poco dejar en claro que no es solo la vacuna, sino que la vacuna No, solamente desde es ya. una herramienta Es una herramienta, pero es una y herramienta. otra cosa que va a definir después la efectividad de la vacuna, ¿no? Segundo, bueno, digamos, habría que hacer una charla, por eso no nos quisimos meter con tema vacuna en la charla, porque realmente da para una charla solo de vacunas. Y por ahí también para la invitación de inmunólogos y de médicos, infectólogos, que tenemos el grupo formado, así que podemos armarla en algún momento. Inclusive el año pasado se habló, hicimos una charla de vacunas también acá en la facultad. Una de las cosas que es fundamental es que el poder definir la epidemiología de la enfermedad en nuestro país. Es un poco lo que hablaba Lucho de redefinir si estamos ante un brote, si somos un país que nada más hace brotes o epidemias, o realmente es considerado una enfermedad que ya es endémica. Una vez que se defina eso, que no se va a lograr con los años, más o menos son 5 años el estudio de las enfermedades en la epidemiología para poder realizar un comportamiento o hacer definiciones, para poder decir que nos consideramos un país endémico. Al considerarse un país endémico, ahí sí se puede realmente hablar de estrategias de vacunación a nivel poblacional, como incorporar la vacuna al calendario nacional. Mientras eso no suceda, y solamente estemos hablando de brotes, la vacuna no es una herramienta que permita controlar la enfermedad. Es una herramienta complementaria. Tenemos que seguir reforzando el tema de las capacitaciones. Una cosa que por ahí, no sé si quedó también claro, de cómo se clasifica la enfermedad de dengue, es muy importante poder capacitar al personal de salud ante los signos de alarma, porque está muy claro que la enfermedad no es de gran mortalidad. El tema es no poder identificar aquellos signos de alarma que pueden llegar luego a derivar, si no son tratados correctamente, que el tratamiento además no es específico, es de contención, como todos sabemos. Y ahí es donde falta la capacitación. Quedó sumamente establecido que el déficit que tuvimos en el brote del año pasado fue eso. No tener al personal de salud capacitado para poder identificar a un paciente con signos de alarma que podía llegar luego a producir una complicación y llevarlo a la muerte. Entonces, bueno, es una patología, digamos, una enfermedad que estamos aprendiendo, porque si bien hace muchísimo que está, recién se empieza a considerar cuando empieza a tocar provincias que realmente tienen capacidad para... En Chaco, en el norte, hace añares que tenemos dengue. Y recién ahora parece que es un problema de salud cuando empezó a afectar a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Córdoba o a la provincia de Santa Fe. Por eso es muy complejo, porque como siempre decimos, son 3 ejes los que hay que evaluar. El eje del control del vector, digamos, entomológico, el eje de salud-enfermedad y el control sociológico, cultural, de inclusión de las culturas, de poder que la sociedad, digamos, acepte que es necesario la capacitación y que podamos ir casa por casa digamos, instruyendo a las familias en cuanto a cómo pueden colaborar, digamos, del aporte individual para poder hacer una prevención a nivel comunitario. Digamos, esos 3 ejes, poder mantenerlos integrados, por eso un poco la charla también se llamaba estrategia integral, porque no se puede ir abarcando de a uno, sino que tiene que ser todo globalizado. Y el tema de la vacuna es muy, digamos, contradictorio en un montón de aspectos, y bueno, y después ya son opiniones. Digamos, uno lo que tiene que hablar, acá de la facultad tenemos que hablar sobre evidencia. Hay que hablar, claro, la pregunta mía era sobre evidencia. No, pero porque lo que pasa en la sociedad son opiniones, claro. ¿no? Por ahí se confunde lo que es una opinión a lo que realmente está demostrado científicamente, que todavía deja mucho, digamos, hay mucho para seguir investigando. Una de las cosas que quería acotar, ¿no? Nosotros los bioquímicos estamos acostumbrados a recibir órdenes y hacer los análisis que nos piden en la orden. Y acá no pasa eso. Yo lo veía a los chicos que a la mañana, no sé a qué hora, por ahí lo cuentan ustedes mejor, pero había que armar una mesa de decisión de qué se le largaba a cada muestra, de acuerdo a la ficha epidemiológica, a lo que habían puesto los médicos, tantos días de aparición de los síntomas. En función a todo eso, había que tomar una decisión si se hacía la serología. Bueno, ahí está Jorgelina, ahí está Coqui, que era parte de todo esto. Entonces, eso te desarticula un poco la organización que traemos nosotros de la facultad, digamos, porque bueno,
ven toda la ficha, cuáles van para PCR, cuáles van para antígeno, cuáles van para anticuerpos. Entonces hay que ir mutando todo el tiempo, digamos. Con el COVID nos pasó lo mismo, que eran épocas oleadas, digamos, hay más trabajo, menos trabajo. No sé si lo querés contar mucho eso. No, es que ¿Cómo fue es? eso, también depende, o sea, te desorganiza porque tenés que estar viendo, digamos, Muy dinámico. tenés que estar analizando ficha por ficha para ver, claro, caso por caso en particular, para después terminar de hacer el programa de trabajo, el diagrama de trabajo. Y después la otra cosa, que en la realidad también que sucede, por lo menos en el hospital, es la incompleta, la ficha incompleta. Que eso es un tema que es casi ya imposible de solucionar porque, qué sé yo, los médicos también están en su vorágine y es difícil, capaz que para ellos es difícil tener que completar una ficha, entonces mandan ficha incompleta, nosotros no sabemos qué hacer y te va atrasando, entonces como que la logística cambia acá, así que simplemente le dar la orden y por ahí hacer una PCR. Sí. Eso por ahí. Y ni No hablar- solamente la fecha de inicio de síntomas, que por supuesto No, que ficha nos completa. marca a nosotros el algoritmo diagnóstico a llevar adelante, sino también es muy importante el domicilio. Bueno, Laura, voy a hablar vos, pero digamos, el domicilio, digamos, tener los datos personales, sobre todo al inicio del Al inicio brote. del brote, claro, es fundamental el domicilio para ir georreferenciando los casos, que es como dice Lucho, para tomar las acciones de prevención, de descacharrización, fumigación. Después cuando se está en brote eso pierde importancia, pero al principio es fundamental. No ponen el DNI, imagínense a veces la dirección. Y después otro tema tiene la ficha, por más que ellos insisten que tiene que estar la fecha de inicio de síntomas. Hay veces que no sabemos la fecha de toma de muestra, porque ni les digo si era lunes, porque no se sabe si se la tomaron el viernes, en la última hora, el sábado o el domingo o el lunes a la mañana, porque a lo mejor quedaron reservadas y se ingresaron todas el lunes y no está bien consignado. Yo creo que también hay un problema importante en el diseño de las fichas. Primero me preguntan las chicas, ¿ustedes cuántas fichas de dengue encontraron? No, un montón. Está la de la provincia, la de la nación, La actualizada, la nueva, actualizada, eso es un error, porque a la hora de completar una ficha no es lo mismo para el médico completar siempre la misma, que uno lo tiene sistematizado, que una nueva. Incluso hay Porque- una ficha que ni siquiera te pide específicamente La del brote, que es en chiquitita. Porque hay otra muy chiquitita que se llama, esa es para denuncia en casos de brote, porque está hecha mucho cuando van a los centros de salud, que no Y no acceden está al mal, laboratorio, no está mal. pero mientras el personal de salud te capacite, digamos, de que Porque esa es que para sepa qué que- ficha claro, utilizar. es para agilizar la denuncia. Relacionada. Es una persona que no se le va a cargar tanto porque se lo diagnostica más, como dice Miguel, por clínica o por nexo. Que esa prácticamente ya no habría que usarla. Pero Solamente está casos internado y te como llega con esa ficha, por ejemplo, esas cosas pasan en el hospital. Entonces, tendría que circular una única ficha para que para el médico sea más claro. Y segundo, rediseñar las fichas y ir poniendo en orden de importancia, porque a medida que van completando se van cansando. Entonces, por ejemplo, vos tenés completo que el hospital centenario, empieza a completar todo y después cuando ya lo más importante lo agarró cansado y no completaron nada más. O datos que son trascendentes y se pierden. Por ejemplo, hay fichas de dengue donde tendría que estar embarazada, grande y destacado y no figura. Si está internado, ¿no? Si está internado o no. La Las fecha de, comorbilidades, que es tan importante para los las signos fechas de toma de Si tiene muestra signo de alarma. tendrían que ser. Después hay muchas fichas que ustedes van a ver atrás, como en la misma ficha se usa para fiebre hemorrágica argentina, que tiene la parte si necesita suero autoinmune, y lo completan, que sí, todo lo completan, no saben ni lo que están completando. O sea, el tema fichas, yo creo que habría que hacer una Sí, revisión. porque cuando hay un positivo, hay que entender esto, hay todo un dispositivo que se activa, no sé, está Nacho Mayamel acá que está en la MUNI, que él lo vivió esto, se busca la persona y se hace una territorialidad, digamos, tratando de identificar a esa persona, porque si hay un mosquito que anda por ahí, que no pique a otra gente. Nueva No manzana. sé, Nacho, si lo querés contar un Claro, poquito. nosotros generalmente cuando nos llega el informe tenemos la geolocalización y en función de eso hacemos el bloqueo. Nosotros arrancamos con el primer caso el 27 de noviembre del año pasado y ahí arrancamos y casa por casa las 9 manzanas fumigando, descacharrando, concientizando, hablando y buscando febriles. Y a nosotros es fundamental, ahí
el tema de que nos llegue la ficha y el informe, sobre todo en CISA, porque nos pasa, voy a sumar esto con el privado, de que en contexto de brote, por ejemplo, ya cuando cambiamos de fase y empieza con el nexo, se descontrola. Vecinos que por ahí te llaman y vos tenés ningún caso en la zona, en un mapa propio, porque lo tenés por ficha, y te llama un vecino y vas a la cuadra, y en la cuadra tenés 30 casos en una cuadra. Que eso nos pasó un poco, y después el contexto social. No es lo mismo la rapidez con la que detectamos, donde tenemos los efectores de la red municipal y provincial, que cuando están los privados, de que se atiende. Entonces nos pasó este año que hubo todo un cambio transicional entre los casos del oeste, el sur, y este año fue Echesortu, que es esta zona, Agota, Echesortu, empieza Barrio Belgrano, todo para este lado, hasta Barrio Martín, todo el centro de la ciudad de Rosario. Y eso también nos complicó también las estrategias de abordaje, porque llega tarde. Casos que te llegan 15 días después de que le hicieron la ficha hasta que lo subieron. Ahí está la IGM esa. Claro, a nosotros nos llega el informe. No, en CISA lo cargaron 15 días después de la fecha de... O sea, ya en ese momento no vas al bloqueo. En ese momento tenés las 9 manzanas, tenés todo con, más o menos, con un 70% de asintomáticos, o sea que ahí eso es interesante verlo, lo de los asintomáticos lo ves en la distribución de casos al principio, pues te aparece, que tiene que ver un poco con lo que vos comentabas del año pasado, muchos casos, este año se dio que tenías uno acá y el otro aparecía a las 5 manzanas. No hay forma que el mosquito llegue. Entonces vos tenés una serie de asintomáticos en el medio, porque no tienen nexo, no tienen contacto, no tienen viaje, no tienen nada, y nos aparecía. Entonces ahí suma lo que él planteaba de que evidentemente tenés el asintomático a lo mejor que tuvo el año pasado o que se vacunó, pero es portador y... Sí, igual el dengue 3 ese que parece como autóctono. Bueno, a lo mejor si vos lo tenés bien notificado, a lo mejor tenía el vecino que me venía de Brasil. Nosotros tuvimos un solo DEN3 identificado y era de Tailandia. Yo fui a visitar a la señora, no importa. Porque si no van a decir de dónde. No, una sola, por eso te iba a preguntar dónde había sacado. Me voy a revisar el boletín porque el caso notificado en Rosario, el caso notificado, es más, estaba buscando los mensajes, tengo el único de entre una señora mayor viajó a Tailandia. Si a lo mejor si está todo bien notificado y georreferenciado, el que te aparece como de entre autóctono y no, a lo mejor es del vecino que compramos de afuera y... No, porque los DEN3, por ejemplo, si la señora no quiso que entráramos a la casa, así que le fumigamos toda la casa. Claro, ahí con un DEN3 que lo bloqueas, pero se ve. Sí, el DEN3 fuimos el mismo día, se hace el bloqueo en la casa, se pide ingreso al domicilio, como se hace con la mayoría de los casos, se revisa, se fumiga, se descacharra y se hace todas las manzanas alrededor. El año pasado tuvimos un DEN3 que venía de... No, y uno que vino de Cancún, que ahí nos enteramos... ¿Hubo casos, digamos, ya de... No, nosotros tuvimos uno acá, también del centro, viajó a Cancún. La ventaja, el privado le informa una semana después, lo sube al CISA, hacemos la visita y por suerte había tomado un poco de conciencia tipo COVID y se quedó dentro de su casa con repelente y demás y no salió y no tuvimos propagación de DEN3. Pero bueno, el año pasado tuvimos todos DEN3, todos por bien. O sea, se complejiza mucho y toda la idea que se tiene, que cada vez la bioquímica se hace todo automatizado, y la verdad que no, acá están viendo que no, digamos, hay que conocer, hay que capacitarse, hay que trabajar, y sí hay que invertir. O sea, yo entiendo que para cargar en el CISE, bueno, hay que poner a alguien a que lo haga, y tiene que ser un profesional el que haga eso, tiene que ser un bioquímico el que lo haga, por eso hay que destinar, me parece que... Pero bueno, eso es de a poco, hay que concientizar y cuanto más trabajemos, creo yo, con los datos epidemiológicos, bueno, más fácil va a ser que un laboratorio destine recursos justamente para la parte de denuncia y epidemiología. Así que bueno, los que trabajan en el privado también
tienen herramientas para insistir, digamos, sobre eso que es importante. Y bueno, calculo que cuando fue lo del COVID se armaron salas de situación, se armaron un montón de cosas grandes porque fue una pandemia. No, bueno, pero el año pasado también tuvimos todo el tiempo. Sí, una sala de situación. Tremendo. Ese año no. Pero un poco lo que decía Nacho, digamos, la inmunidad que se va generando a nivel poblacional también ayuda a que veamos más. Tenés multifactorial. Nosotros ya el año pasado sabíamos que este año Acá no te iba jugó a la inmunidad, la precaución a lo mejor de la gente. No, la gente la cambió, gestión, chicos. La Yo falta se lo de puedo lluvia, asegurar. también la falta de Los barrios lluvia. donde tuvimos menos la casos, gestión. nosotros empezamos a recorrer, yo empecé en Exactamente, noviembre ya lo empezamos. y se notaba, hicimos Esa otra gran capacitaciones en agosto diferencia. y todo, y en noviembre empezamos a recorrer y se notaba la diferencia en la concientización de la gente. Los patios en zonas que a lo mejor es más vulnerable, menos limpio, ordenado, botellas boca abajo. Y donde menos vimos eso, En la zona del centro. en el zona del centro, barrio Chesorto y demás, plantas y tarros llenos de larvas, pero hay una conciencia. Y además también recordar que el brote anterior también es consecuencia del año anterior, que fue el año electoral, donde tampoco se hizo, más allá del partidismo, acá no es una cuestión política, sino que realmente salir de una pandemia y que toque un año electoral es como que la atención no estuvo, digamos, definida para la prevención a nivel del vector. En este año se ha trabajado muchísimo más, el año pasado durante todo el año se trabajó mucho más, y al principio de noviembre, cuando ya empezaron los primeros casos, se hicieron los bloqueos correspondientes, y esa es la principal, digamos, causa también, junto con la inmunidad esta que hablamos, de haber tenido un gran porcentaje también de pacientes asintomáticos que generaron inmunidad desde el brote anterior, es que ya se esperaba que este año fuera, inclusive en los departamentos del norte de Santa Fe, que siempre han sido súper complejos. Santiago, Chaco y Entre Ríos, no, y Corrientes, que el año anterior tuvieron circulación todo el año, este año no tuvieron. Tuvieron muy pocos casos, solo Formosa tuvo circulación todo el año. Y eso también, el año pasado, Formosa, Misiones, el Chaco y Corrientes tuvieron circulación completa todo el año. Nosotros por eso se corre la curva cuando van a la festividad de Gauchito Gil el 8 de enero. Nosotros tenemos todo un contingente de personas que ya vienen. El año pasado tuvimos 100, en diciembre teníamos 100 importados ya. Y este año empezamos casi con 1 o 2 importados y después ya pasamos a autóctonos. Y eso es. Y aclarar eso, que la inmunidad es una inmunidad cruzada, digamos. La inmunidad que se genera durante los primeros meses de post-infección y hasta un año, hay evidencia científica, hace inmunidad cruzada. Digamos, uno puede estar infectado con un serotipo y igualmente hacer protección contra otro serotipo. Después no, después obviamente la inmunidad empieza a caer y por eso también la importancia de generar alguna otra herramienta complementaria como podría ser la vacuna, y aclarando, digamos, que la vacuna no se ha aprobado para dengue 3 ni para dengue 4, porque no había circulación a nivel mundial como se generó la vacuna de Takeda, por lo tanto no hay datos y nosotros ya tenemos introducción de dengue 3, hemos tenido 4 en el brote anterior, el 2022 o el anterior, hubo mucha circulación de dengue. Cuando empezó la pandemia, cuando empezó la pandemia hacíamos diagnóstico diferencial entre dengue y COVID en los primeros días de... Claro, sí, porque había toda una síntomas compatibles y era diagnóstico diferencial por estar en brote. Claro, terminás Porque dengue y estaba en empieza brote de dengue y empezaba el COVID. Y ahí había dengue 4 como uno de los principales. Bastante complejo de... O sea que me vieron del 3. ¿Hicieron bloqueo o pudieron, si saben, ojo, yo no, suponete vos, viste que vos decís el primer caso... Claro, eso es lo que decía... Sí, fuimos a la casa del señor. ¿Vieron? No. No los dejó entrar, quizás. La señora nos dejó entrar, no quería que le fumigáramos la casa, así que le fumigamos la casa desde afuera, los vecinos. Pero no tuvimos ningún sospechoso más después de eso. No me gustó. Pero no. La circulación de fiebre hemorrágica. Sí. Que nosotros lo tomamos como que es algo rural. No se
que sean, Ahí sí está indicada la No, no tenés la zona oeste de Rosario, tuvimos 2 clases de bioquímica. Es llamada la atención el lector. Sí. Pero ahí tenés que tener en cuenta la transición epidemiológica que tenés por los countries y todos los desarrollos inmobiliarios que se están haciendo en la zona de Ronda Furema que hacen más. Bueno, Claro, pero ahí te estamos empujando el ratón más para este lado. Ahí tenés el cambio. bueno, lo que decimos siempre, las cátedras siguen estando donde estuvieron siempre. Cuando uno quiere venir, estamos Porque ahí. el paso lo tuvimos el 11, bueno, la semana 11 de mayo. Entonces se cargan los mensajes. Bueno, le damos las gracias al representante y al área de la ¿Hay algo previsto ya? No, todavía. Hay mucho Si hay sugerencias de temas,